Isla de Leyte, Filipinas, 23 de octubre de 1944, 04:37 horas. El cabo Miguel Santos presiona su mejilla contra la culata de su rifle Springfield, sintiendo cómo el sudor se mezcla con el barro seco en su rostro. A través del visor, cuenta 9 siluetas japonesas moviéndose entre los árboles de nipa, a menos de 80 metros de su posición. Llevan cajas de munición, tubos de mortero y mapas desplegados. Uno de ellos, un oficial con espada samurái al costado, señala directamente hacia donde el batallón americano dormirá dentro de 3 horas. Miguel sabe que si dispara, el estallido del rifle revelará su posición y morirá en segundos. Pero si no dispara, 240 hombres del 2º Batallón de Infantería de Marina caminarán directo hacia una trampa mortal al amanecer. Sus manos tiemblan, no por miedo, sino porque está sosteniendo algo que ningún manual militar aprueba. Un cilindro de acero forjado a mano, relleno con fragmentos de cauchos de neumáticos quemados y fibras de coco comprimidas, envuelto en alambre de cobre trenzado. Lo llama el aniquilador letal. Los oficiales lo llaman una violación de protocolo. Pero en este momento, mientras el oficial japonés dobla su mapa y ordena avanzar, Miguel comprende que las reglas no salvan vidas. A veces, el silencio sí. Enrosca el dispositivo en la boca del cañón. El metal hace un clic sordo. El oficial enemigo levanta la mano para dar la orden de marcha. Miguel exhala la mitad de su aire, sostiene la respiración y aprieta el gatillo. Lo que sucede en los siguientes 12 segundos no aparecerá en ningún informe oficial, pero cambiará para siempre la forma en que esta guerra se libra en las selvas del Pacífico. Aitorito, Tapaos, bienvenidos a Voces que sobrevivieron al imposible, el canal donde las historias olvidadas del campo de batalla vuelven a respirar. Hoy les traigo un relato que desafía todo lo que creían saber sobre la guerra en el Pacífico. La historia de un marín filipino cuyo invento casero detuvo una masacre antes de que comenzara. No encontrarán su nombre en los libros de historia. No hay medallas con su rostro. Pero los hombres que sobrevivieron gracias a él nunca olvidaron el sonido que no escucharon, el disparo que nunca retumbó, el eco que nunca llegó. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de estas historias extraordinarias. Dale like a este video si valoras las voces de quienes la historia oficial prefirió silenciar. Y déjame un comentario con el país y la ciudad desde donde nos estás escuchando. Me encanta saber que estas historias cruzan fronteras y continentes, uniendo a personas que respetan el coraje sin importar de dónde venga. Esta es la historia del cabo Miguel Santos, un hijo de agricultores de Luzón que se convirtió en marine, que aprendió a forjar acero en los talleres portuarios de Manila, y que cuando la guerra le dio a elegir entre obedecer el reglamento o salvar a sus hermanos, eligió fabricar silencio con sus propias manos. No fue un héroe por matar sin ruido. Fue un héroe porque entendió que a veces la guerra más importante no es la que se libra contra el enemigo, sino la que se libra contra el miedo a romper las reglas cuando las reglas están matando a los tuyos. Miguel Santos nació en 1922 en un pueblo sin nombre en las montañas de Luzón, donde el arroz crecía en terrazas talladas en la piedra por sus bisabuelos y donde el sonido más fuerte era el viento arrastrando las hojas de bambú. Su padre, Tomás, trabajaba el metal con la misma devoción con que otros hombres rezaban. Forjaba herramientas agrícolas, cuchillos de cocina, bisagras para puertas, cualquier cosa que el pueblo necesitara. Miguel creció respirando el olor del carbón encendido y el hierro al rojo vivo. A los 8 años ya sabía distinguir el acero de mala calidad por el sonido que hacía al enfriarse. A los 12 podía forjar un machete que cortaba caña de azúcar con un solo golpe. Cuando los japoneses invadieron Filipinas en diciembre de 1941, Miguel tenía 19 años y trabajaba en los astilleros de Manila, reparando motores de barcos pesqueros. Vio cómo los aviones enemigos oscurecían el cielo,
como las bombas caían sobre el puerto transformando barcos de madera en antorchas flotantes, como los soldados filipinos corrían hacia el frente con rifles que no tenían suficientes balas. 3 días después, cuando los estadounidenses llamaron a voluntarios para unirse a las fuerzas de defensa, Miguel caminó hasta el puesto de reclutamiento con sus manos aún manchadas de grasa de motor. El sargento americano que lo entrevistó miró sus papeles con escepticismo. «¿Hablas inglés?», dijo sorprendido. Miguel asintió. «Mi padre decía que el hombre que solo habla un idioma solo entiende la mitad del mundo». El sargento sonrió. «Tu padre era sabio. ¿Qué más sabes hacer además de hablar?». Miguel extendió sus manos callosas. «Puedo arreglar lo que esté roto o fabricar lo que no existe». 2 semanas después estaba en un barco hacia Australia, donde los marines estadounidenses estaban reorganizando sus fuerzas destrozadas. El entrenamiento fue brutal. Los instructores gritaban órdenes en inglés cerrado, mientras los reclutas corrían bajo el sol abrasador, cargando mochilas de 20 kilos, arrastrándose bajo alambres de púas, aprendiendo a desarmar y armar un rifle Springfield, con los ojos vendados. Miguel descubrió que era un tirador natural. No el mejor del pelotón, pero sí el más consistente. Mientras otros fluctuaban entre aciertos brillantes y fallos desastrosos, Miguel mantenía una precisión constante. Acertaba el 70% de sus disparos a 300 metros. Nada espectacular, pero confiable. Lo que lo distinguía no era su puntería, sino su capacidad para resolver problemas mecánicos. Cuando un rifle se atascaba, Miguel identificaba el problema en segundos. Cuando una ametralladora fallaba, sus manos encontraban la pieza defectuosa sin necesidad de manual. Los armeros del batallón comenzaron a pedirle ayuda. El teniente coronel Dawson, un tejano de Houston con bigote espeso y voz de fumador, lo notó durante una inspección de armas. «Santos, ¿dónde aprendiste esto?». Miguel respondió sin levantar la vista del cerrojo que estaba ajustando. «Mi padre me enseñó que cada pieza de metal tiene un propósito. Si entiendes el propósito, entiendes la máquina». Dawson lo asignó a una unidad de reconocimiento especializada, equipos pequeños que se adentraban en territorio enemigo para observar movimientos japoneses. Era un trabajo que requería paciencia, silencio y la capacidad de permanecer inmóvil durante horas. Miguel resultó ser perfecto para ello. Creciendo en las montañas había aprendido a cazar venados salvajes, a moverse sin romper ramas, a leer el viento y anticipar el movimiento de los animales. La selva filipina hablaba un idioma que él comprendía. Su primera misión de combate llegó en agosto de 1944, durante la preparación para la invasión de Leyte. El pelotón de reconocimiento fue enviado a observar las defensas japonesas en la costa este de la isla. Pasaron 6 días ocultos entre la maleza, tomando notas sobre posiciones de ametralladoras, refugios de morteros, rutas de patrulla. No dispararon un solo tiro. La misión fue un éxito perfecto. Pero Miguel regresó perturbado por algo que había visto. Durante el tercer día, una patrulla japonesa había pasado a menos de 20 metros de su posición. Él había tenido un disparo limpio al oficial que lideraba el grupo. Un disparo que habría salvado vidas americanas más adelante. Pero las órdenes eran claras. Observar, no comprometer. Miguel obedeció. 2 semanas después, ese mismo oficial comandó una emboscada que mató a 17 marines del tercer batallón. Esa noche, sentado en su tienda, Miguel comenzó a dibujar en un cuaderno manchado de barro. No sabía exactamente qué estaba diseñando. Solo sabía que necesitaba encontrar una manera de eliminar amenazas sin revelar su posición. El problema no era la puntería. El problema era el sonido. Cada disparo de rifle era como gritar tu ubicación exacta al enemigo. Los francotiradores japoneses eran maestros en triangular la fuente del sonido. Disparabas una vez, y antes de que pudieras cambiar de posición, 3 tiradores enemigos ya te tenían localizado.
Miguel recordó algo que su padre le había enseñado sobre las campanas de las iglesias. El sonido. Le había dicho Tomás, mientras martillaba una pieza de bronce, no es magia, es vibración, si controlas la vibración, controlas el sonido. Miguel miró su rifle recostado contra la pared de lona. ¿Y si podía hacer que el cañón dejara de vibrar tan violentamente al disparar? ¿Y si podía atrapar el sonido antes de que escapara? Comenzó a experimentar durante sus horas libres. Recolectaba materiales de los depósitos de suministros, tubos de aluminio de antenas de radio dañadas, cauchos de neumáticos destruidos por metralla, fibras de coco de los sacos de arena. Los otros marines pensaban que estaba construyendo algún tipo de trampa o artefacto explosivo. Nadie imaginaba que estaba intentando fabricar silencio. El primer prototipo fue un desastre. Miguel tomó un tubo de aluminio de 15 centímetros, lo rellenó con fibras de coco empapadas en aceite de motor y lo selló con alambre de cobre. Lo probó en un claro abandonado detrás del campamento a las 3 de la madrugada, cuando todos dormían. El disparo sonó como un petardo defectuoso, seguido de un silbido agudo que hizo que los pájaros salieran volando en pánico. Peor aún, el tubo explotó parcialmente, dejando fragmentos de aluminio incrustados en el cañón del rifle. Pasó 4 horas limpiando las estrías con un cepillo de alambre, maldiciendo en tagalo mientras trabajaba. El segundo intento fue más reflexivo. Miguel estudió el problema desde cero. El sonido de un disparo proviene de 2 fuentes: la detonación de la pólvora dentro de la recámara y la onda de choque supersónica de la bala al salir del cañón. No podía hacer nada sobre la detonación interna sin modificar el rifle mismo, lo cual era imposible. Pero podía intentar amortiguar la onda de choque. Necesitaba algo que absorbiera la energía del gas en expansión sin obstruir la bala. Algo flexible pero denso. Algo que pudiera comprimirse bajo presión extrema sin desintegrarse. Encontró la respuesta en el taller de reparación de vehículos. Los mecánicos habían acumulado una pila de neumáticos destruidos por metralla japonesa. Miguel cortó tiras de caucho vulcanizado, las calentó sobre brasas hasta que se volvieron maleables y las enrolló en capas concéntricas dentro de un tubo de acero forjado que él mismo había fabricado en la fragua del campamento. Entre cada capa de caucho insertó anillos de fibra de coco seca, creando cámaras de expansión donde el gas podía dispersarse. El diseño era instintivo, basado en años de observar cómo su padre controlaba el flujo de aire en los fuelles de la forja. Lo probó una semana después, esta vez con más precaución. El sonido fue completamente diferente. No un estallido, sino un golpe seco y apagado, como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada a 20 metros de distancia. La bala atravesó el tronco de un árbol a 150 metros. Miguel se quedó inmóvil durante 5 minutos, escuchando. Ningún pájaro huyó, ningún ruido de pasos acercándose. El silencio permaneció intacto, pero había un problema. Después de 3 disparos, el caucho comenzaba a arder por dentro. Para el 5.º disparo, humo negro salía por las aberturas del dispositivo. Para el 7.º, el tubo estaba demasiado caliente para tocarlo. Miguel necesitaba un sistema de enfriamiento. Pasó 2 noches estudiando el problema, durmiendo apenas 3 horas. Finalmente encontró la solución en un lugar inesperado: los filtros de agua que usaban para purificar agua de río. Estaban hechos de arena, carbón y capas de tela. Añadió una capa externa de alambre de cobre trenzado que actuaba como disipador de calor. Insertó pequeños fragmentos de grafito molido entre las capas de caucho, material que absorbía el calor sin inflamarse. El diseño final pesaba casi medio kilo, pero funcionaba. Podía disparar 15 veces seguidas antes de que el dispositivo necesitara enfriarse. Y lo más importante, el sonido nunca superaba el nivel de un susurro mecánico. Lo llamó aniquilador letal, no por arrogancia, sino porque eso era exactamente lo que hacía.
aniquilaba el sonido que delataba al tirador. Lo probó en diferentes condiciones. Al amanecer, cuando el aire estaba quieto, al mediodía, cuando los insectos zumbaban, durante tormentas tropicales, cuando la lluvia golpeaba las hojas. En todos los casos, el disparo se perdía entre los sonidos naturales de la selva. Era funcionalmente invisible. Miguel sabía que estaba violando múltiples regulaciones militares. Modificar armamento sin autorización era motivo de corte marcial. Pero también sabía que cada día sin este dispositivo significaba más marines muertos en emboscadas, más oficiales enemigos escapando sin ser neutralizados, más oportunidades perdidas porque un solo disparo comprometía toda la posición. La matemática era simple y brutal. Desobedecer podía costarle su carrera. Obedecer costaría vidas. Durante semanas mantuvo el dispositivo oculto, esperando el momento correcto para probarlo en condiciones reales. Ese momento llegó el 22 de octubre de 1944, cuando su pelotón recibió órdenes de establecer un puesto de observación adelantado en las colinas sobre la playa de Leyte. La invasión principal estaba programada para el día siguiente. Su misión era identificar posiciones defensivas japonesas y reportar movimientos de tropas. Observar, no comprometer. Las mismas órdenes de siempre. Llegaron a su posición a las 18:00 horas, justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas. El cabo primero Jackson, un californiano de San Diego que masticaba tabaco constantemente, estableció el perímetro. El soldado Rodríguez, puertorriqueño de Nueva York, montó el radio. Miguel preparó su posición de tiro en una elevación natural que ofrecía vista despejada del valle. Desde allí podía ver 3 kilómetros de selva, incluyendo el camino que las patrullas japonesas usaban para moverse entre sus posiciones. A las 22:00 horas, Jackson se acercó arrastrándose. «Movimiento en el camino», susurró. Miguel giró su visor. A través de la luz menguante distinguió una columna de soldados japoneses moviéndose hacia el sur. Contó 15 hombres llevando equipo pesado. No era una patrulla de reconocimiento, era un destacamento de refuerzo. Reportaron la observación por radio. El comando respondió con la orden esperada: mantener vigilancia, no comprometer. Pero a las 04:30 de la madrugada siguiente, cuando Miguel relevaba a Rodríguez en la posición de observación, vio algo diferente. Un grupo más pequeño, 9 hombres moviéndose con precaución extrema, y al frente, un oficial con mapas desplegados, señalando directamente hacia donde el segundo batallón establecería su campamento base en 3 horas. Miguel entendió inmediatamente lo que estaba viendo. No era un destacamento de refuerzo, era un equipo de ataque preparando una emboscada. Si reportaba esto por radio, el comando ordenaría al batallón cambiar de ruta. Eso significaba 4 horas de retraso, exponiéndolos a luz del día mientras cruzaban terreno abierto. O podía resolver el problema aquí, ahora, con 9 disparos que nadie escucharía. Miró a Jackson, que dormía apoyado contra un árbol. Miró su rifle con el aniquilador letal ya enroscado en el cañón. Luego miró nuevamente al oficial japonés, que estaba condenando a muerte a 200 marines sin saberlo. El primer disparo fue a las 04:37 horas. Miguel había calculado la distancia en 78 metros, un tiro relativamente cercano, pero complicado por la iluminación deficiente y el ángulo descendente. El oficial japonés estaba señalando el mapa con su dedo índice cuando la bala atravesó su pecho justo debajo de la clavícula izquierda. El hombre se desplomó sin emitir sonido, el mapa volando de sus manos. Los 8 soldados restantes se quedaron paralizados, mirándose unos a otros con confusión absoluta. No habían escuchado nada. Ningún estallido, ningún eco rebotando entre los árboles. Solo el golpe sordo de un cuerpo cayendo sobre hojas húmedas. Miguel no esperó a que reaccionaran. El segundo disparo alcanzó al suboficial que llevaba la radio en la espalda. El hombre giró sobre sí mismo y cayó de rodillas.
La radio destrozada, chisporroteando brevemente antes de apagarse. Los otros 6 finalmente comprendieron que estaban bajo ataque, pero seguían sin identificar la dirección. Uno apuntó su rifle hacia el este, otro hacia el norte. Un tercero se lanzó detrás de un tronco caído, buscando cobertura contra un enemigo invisible. Miguel disparó nuevamente. La bala atravesó el muslo del soldado que apuntaba hacia el este, destrozándole la arteria femoral. El hombre cayó agarrándose la pierna, su grito ahogado por la distancia. Detrás de Miguel, Jackson despertó sobresaltado. —¿Qué demonios? —susurró, buscando su rifle. Miguel mantuvo el ojo pegado al visor. —Neutralizando amenaza —respondió sin emoción, como si estuviera reportando el clima. Jackson gateó hasta quedar junto a él y miró a través de sus binoculares. Lo que vio lo dejó sin palabras. Soldados japoneses cayendo uno tras otro y ningún sonido de disparos. Solo ese ruido extraño, como si alguien estuviera golpeando suavemente un tambor de acero a lo lejos. El cuarto disparo impactó en el pecho de un soldado que intentaba arrastrar al herido hacia la vegetación. El quinto atravesó el hombro de otro que finalmente había comenzado a correr hacia el sur. El sexto alcanzó a un soldado que se había quedado completamente inmóvil, paralizado por el terror de no saber desde dónde venía la muerte. Miguel recargó con movimientos mecánicos, sus dedos operando el cerrojo del Springfield con la precisión de un relojero. El séptimo disparo derribó a un soldado que intentaba esconderse detrás de un árbol de bambú. La bala atravesó el tronco delgado como si fuera papel. Quedaban 2 soldados vivos. Ambos habían abandonado toda pretensión de combate y corrían desesperadamente hacia la selva espesa, separándose en direcciones opuestas. Miguel eligió al de la izquierda, el que corría hacia donde sabía que había un campamento japonés a 3 kilómetros. No podía permitir que llegara. El octavo disparo lo alcanzó en plena carrera, atravesándole la columna vertebral. El cuerpo se desplomó como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. El último soldado había desaparecido entre los helechos gigantes. Miguel esperó, controlando su respiración, escuchando. 30 segundos. 1 minuto. Entonces vio el movimiento, apenas un temblor en las hojas a 100 metros de distancia. El noveno disparo fue su mejor trabajo de la mañana. La bala atravesó 2 capas de vegetación antes de encontrar su objetivo. Silencio absoluto. La selva había presenciado la muerte de 9 hombres en menos de 90 segundos, y no había hecho ningún ruido. Ni pájaros huyendo, ni monos gritando alarma, ni siquiera el zumbido nervioso de los insectos. Era como si el mundo hubiera decidido guardar un momento de respeto por la eficiencia letal de lo que acababa de ocurrir. Jackson finalmente encontró su voz. «Santo Dios, ¿qué es esa cosa en tu rifle?» Miguel desenroscó cuidadosamente el aniquilador letal, que estaba caliente pero no lo suficiente como para quemar. Algo que debía haber usado hace 2 meses. Jackson tomó el dispositivo con ambas manos, examinándolo como si fuera un artefacto alienígena. «¿Lo hiciste tú?» Miguel asintió mientras limpiaba el cañón de su rifle con un trapo, con basura del depósito de suministros. Jackson silbó bajito. «Hermano, esto va a cambiar todo». Miguel guardó el dispositivo en su mochila. «O me van a llevar a corte marcial». Jackson negó con la cabeza enfáticamente. «Acabas de salvar al 2º batallón. Ningún comandante con medio cerebro te va a castigar por eso». Rodríguez, que había permanecido en silencio operando el radio, finalmente habló. «El comando está preguntando por los disparos». Miguel y Jackson intercambiaron miradas. «¿Qué disparos?», preguntó Miguel. Rodríguez sonrió. «Exactamente lo que pensé», reportó por radio. «Amenaza neutralizada sin compromiso de posición». «Repito, sin compromiso». Hubo una pausa larga en el otro extremo. «Explique cómo neutralizaron 9 enemigos sin comprometer posición». Rodríguez miró a Miguel, esperando instrucciones.
Miguel tomó el micrófono. Arma experimental de supresión de sonido. Totalmente efectiva. Solicito no divulgar método hasta evaluación formal. Otra pausa, más larga esta vez. Finalmente la voz del teniente coronel Dawson resonó por el altavoz. «Santos, ¿es usted?» Miguel cerró los ojos. Ahora venía la parte difícil. «Afirmativo, señor». Dawson no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente. No enojada, sino cautelosa. «Mantenga posición. Envío un equipo de extracción. Y Santos, traiga ese arma experimental con usted. Vamos a tener una conversación muy interesante». Esperaron 4 horas. Durante ese tiempo, Jackson bajó al valle para inspeccionar los cuerpos. Regresó con los mapas que el oficial japonés había estado estudiando. Eran planes detallados para una emboscada masiva en el punto exacto donde el 2º batallón establecería su base. Las posiciones de ametralladoras estaban marcadas en rojo. Las rutas de escape en azul. Incluso habían calculado el tiempo exacto en que los marines estarían más vulnerables durante la instalación del campamento. Jackson extendió los mapas frente a Miguel. «No solo salvaste vidas, salvaste toda la operación de desembarco». Miguel estudió los mapas sin expresión. Podía leer japonés básico, algo que había aprendido durante la ocupación. Los detalles eran escalofriantes. Los japoneses sabían exactamente dónde y cuándo atacar. Si esa patrulla hubiera regresado con su informe, la emboscada habría sido perfecta. 200 marines atrapados en terreno abierto, sin cobertura, instalando tiendas y cavando trincheras mientras las ametralladoras enemigas abrían fuego desde posiciones elevadas. Habría sido una masacre. Miguel dobló los mapas cuidadosamente. «No hice nada que cualquier otro francotirador no habría hecho». Jackson lo miró fijamente. «Ningún otro francotirador tiene tu arma fantasma». A las 09:15 horas, un pelotón completo llegó a su posición liderado por el capitán Morrison, oficial de inteligencia del batallón. Era un hombre delgado de Boston, con anteojos de montura metálica y una reputación de ser inflexible con el reglamento. Miguel se puso de pie y saludó formalmente, esperando lo peor. Morrison le devolvió el saludo y luego extendió su mano. «Cabo Santos. El coronel Dawson quiere verlo inmediatamente, y quiere ver su invento». Miguel le entregó el aniquilador letal. Morrison lo examinó durante un largo minuto, girándolo en sus manos, inspeccionando cada soldadura y cada capa de material. Finalmente levantó la vista. «¿Usted fabricó esto?» Miguel asintió. El trayecto de regreso al campamento principal duró 3 horas. Miguel viajó en la parte trasera de un jeep, con el capitán Morrison sentado a su lado, sosteniendo el aniquilador letal como si fuera una reliquia sagrada. No hablaron durante el viaje. Miguel observaba la selva pasar, los árboles de nipa balanceándose con la brisa, las nubes bajas cargadas de lluvia que nunca terminaba de caer. Pensaba en su padre, en cómo Tomás habría reaccionado al saber que su hijo había convertido lecciones sobre campanas de iglesia en un arma de guerra. ¿Orgullo o decepción? Miguel no estaba seguro. Cuando llegaron al cuartel general del batallón, encontraron una escena inusual. Frente a la tienda principal había reunidos al menos 20 oficiales, desde tenientes hasta un coronel con cabello completamente gris que Miguel no reconoció. Todos dejaron de hablar cuando el jeep se detuvo. El silencio fue incómodo, como si hubieran interrumpido una discusión importante. El teniente coronel Dawson salió de la tienda, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Cabo Santos, entre conmigo, ahora». Su tono no admitía dudas ni preguntas. Dentro de la tienda, la temperatura era sofocante a pesar del ventilador portátil que giraba ruidosamente en la esquina. Había una mesa cubierta de mapas, informes y fotografías aéreas. Sentado detrás de la mesa estaba el coronel de cabello gris, que ahora Miguel identificó como el coronel Hastings, comandante de toda la división. A su lado,
Un hombre civil con traje arrugado y corbata aflojada tomaba notas en un cuaderno. Dawson señaló una silla. «Siéntese, Santos». Miguel obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Hastings habló primero. Su voz era grave, cansada. «Cabo, acaba de poner al alto mando en una posición muy complicada». Miguel tragó saliva pero no respondió. Hastings continuó. Por un lado, desobedeció órdenes directas de no comprometer su posición. Modificó armamento sin autorización, lo cual viola 3 reglamentos militares diferentes. Si fuera cualquier otro soldado en cualquier otra circunstancia, estaría enfrentando una corte marcial en este momento. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Miguel. Pero por otro lado, acaba de neutralizar una amenaza que habría costado cientos de vidas americanas. Los mapas que recuperó del oficial japonés confirman que tenían planeada la emboscada más sofisticada que hemos visto en este teatro de operaciones. El hombre civil levantó la vista de su cuaderno. «Soy el Dr. Wise, ingeniero de armamento del Departamento de Guerra. He examinado su dispositivo». Empujó el aniquilador letal sobre la mesa hacia Miguel. «Es tosco, ineficiente desde el punto de vista de materiales y viola todos los principios de manufactura militar estandarizada». Wise hizo una pausa y por primera vez sonrió levemente. «También es la cosa más ingeniosa que he visto en 2 años estudiando armas experimentales». ¿Cómo supo que las capas de caucho y fibra de coco crearían cámaras de expansión efectivas? Miguel parpadeó, confundido por el término técnico. «No sé qué es una cámara de expansión, señor. Solo sabía que necesitaba que el gas tuviera un lugar donde ir sin hacer ruido». Wise se inclinó hacia adelante, fascinado. «¿Y el alambre de cobre trenzado para disipar calor?» Miguel se encogió de hombros. «Mi padre usaba cobre para enfriar las herramientas que forjaba. Pensé que funcionaría igual aquí». Wise se recostó en su silla, negando con la cabeza con incredulidad. Acaba de reinventar principios de termodinámica usando conocimiento de herrería del siglo XIX. Dawson intervino. «Dr. Wise ha estado intentando desarrollar un supresor de sonido efectivo para rifles de francotirador durante 8 meses. Ha gastado $50,000 en prototipos y ninguno ha funcionado mejor que su dispositivo hecho con basura». Wise asintió. «Necesito que me enseñe exactamente cómo lo construyó. Cada paso, cada material, cada decisión que tomó». Miguel miró a Hastings, esperando permiso. El coronel asintió. «Tiene mi autorización. Pero antes necesito saber algo, cabo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgó una corte marcial construyendo esto?» Miguel eligió sus palabras cuidadosamente. «Hace 3 semanas, durante una misión de reconocimiento, vi a un oficial japonés que debería haber eliminado. No lo hice porque las órdenes decían no comprometer. 2 semanas después, ese mismo oficial mató a 17 marines del 3er batallón». Levantó la vista, mirando directamente a Hastings. «No podía dejar que volviera a pasar, señor. Prefiero ir a prisión que cargar con más muertes que pude haber evitado». El silencio en la tienda fue absoluto. Incluso el ventilador pareció bajar su ruido. Finalmente, Hastings se puso de pie. «Cabo Santos, oficialmente voy a reprimirlo por modificación no autorizada de armamento. Esa reprimenda quedará en su expediente». Hizo una pausa. «Extraoficialmente, voy a recomendarlo para una estrella de bronce por acción heroica que salvó vidas americanas. Esa recomendación también quedará en su expediente. Los historiadores futuros pueden decidir cuál pesa más». Extendió su mano. Miguel se puso de pie y la estrechó, sin poder creer lo que estaba escuchando. Durante los siguientes 5 días, Miguel trabajó 14 horas diarias con el Dr. Wise y un equipo de armeros del batallón. Construyeron 18 réplicas del aniquilador letal, cada una ligeramente mejorada, con materiales de mejor calidad, pero siguiendo el diseño original. Wise tomaba notas frenéticas mientras Miguel trabajaba, documentando cada técnica.
¿Por qué calienta el caucho exactamente a esta temperatura?, preguntaba. Miguel respondía, porque si está más caliente se derrite y si está más frío no se moldea. Weiss escribía, punto óptimo de vulcanización identificado empíricamente sin termómetro. Las pruebas de campo fueron devastadoras. Los 18 francotiradores equipados con los nuevos dispositivos fueron desplegados en posiciones de observación alrededor del perímetro de invasión. En 48 horas reportaron 37 bajas enemigas confirmadas sin un solo disparo detectado. Los japoneses comenzaron a retirarse de las posiciones defensivas costeras, aterrorizados por tiradores invisibles que mataban sin sonido. Los informes de inteligencia japonesa interceptados hablaban de espíritus asesinos y fusiles fantasmas. La moral enemiga se desplomó. El 24 de octubre, el día del desembarco principal, el 2º batallón estableció su campamento base en el lugar exacto donde los japoneses habían planeado su emboscada. No hubo resistencia. Las posiciones de ametralladoras estaban abandonadas. Los túneles de escape vacíos. Los japoneses se habían retirado 5 kilómetros tierra adentro, lejos de los rifles que susurraban muerte. La invasión de Leyte, que los planificadores militares estimaban costaría 1000 bajas en las primeras 24 horas, resultó en menos de 100. Fue el desembarco anfibio menos sangriento de toda la campaña del Pacífico. Miguel observó desde la colina donde había hecho sus primeros 9 disparos. Vio a los marines desembarcando de las lanchas, corriendo por la playa, estableciendo posiciones. Vivos. Todos vivos. Jackson se acercó y le ofreció un cigarrillo. Miguel no fumaba, pero lo aceptó de todos modos. «Deberías estar allá abajo con ellos», dijo Jackson. «Eres el héroe del día». Miguel sacudió la cabeza. «Los héroes son los que corren hacia las balas. Yo solo las hice más silenciosas». Jackson sonrió. «A veces, hermano, silenciar las balas salva más vidas que dispararlas. La guerra no terminó en Leyte. Después del desembarco exitoso, el batallón avanzó tierra adentro, donde la selva se volvía más densa y las defensas japonesas más desesperadas. Miguel continuó operando como francotirador, pero ahora con una diferencia crucial: no estaba solo. 17 marines más llevaban réplicas del aniquilador letal, y juntos formaban una red invisible de muerte silenciosa que los japoneses no podían comprender ni combatir. Cada amanecer, los equipos se desplegaban en las copas de los árboles, en crestas ocultas, detrás de cascadas. Y cada anochecer, los japoneses contaban bajas que no podían explicar. El 3 de noviembre, durante una operación de limpieza cerca del río Leyte, Miguel recibió una misión que cambiaría su percepción de lo que había creado. El alto mando había identificado un puesto de comando japonés en una plantación abandonada de caña de azúcar. Dentro, había un general responsable de coordinar la defensa de todo el sector norte. Capturarlo vivo valdría más que 1000 soldados muertos. Pero el general estaba protegido por al menos 50 soldados de élite, tropas que habían jurado morir antes que rendirse. Un asalto frontal costaría docenas de vidas americanas. La alternativa era esperar que el general se moviera, lo cual podía tomar semanas. Miguel propuso una tercera opción. 6 francotiradores equipados con aniquiladores letales, posicionados en un perímetro alrededor de la plantación, eliminando sistemáticamente a los guardias exteriores sin alertar a los de adentro. Una vez que las defensas externas estuvieran neutralizadas, un equipo de asalto pequeño podría infiltrarse y capturar al general antes de que supiera qué estaba sucediendo. El capitán Morrison, que ahora coordinaba todas las operaciones de francotiradores, estudió el plan con escepticismo. Es audaz. También podría salir catastróficamente mal. Miguel respondió con calma. Toda batalla puede salir mal, señor, pero esta puede ganarla sin disparar un solo tiro ruidoso.
La operación comenzó a las 0400 horas del 5 de noviembre. Miguel y 5 francotiradores más, incluyendo a Jackson y a un cabo de Georgia llamado Thompson, se arrastraron hasta sus posiciones en la oscuridad absoluta. Miguel eligió un punto elevado en un árbol de mango que le daba vista a la entrada principal de la plantación. Desde allí podía ver 4 guardias japoneses fumando cigarrillos, hablando en voz baja. A través del radio de corto alcance, escuchó los reportes de los otros tiradores. Posición norte segura, 2 objetivos visibles. Posición este segura, 3 objetivos. Posición sur segura, 5 objetivos. Posición oeste segura, 1 objetivo. Morrison coordinaba desde el puesto de comando temporal. En mi marca, eliminación simultánea. Preparar, ahora. Miguel apretó el gatillo. El aniquilador letal emitió su característico suspiro metálico. El guardia frente a él se desplomó sin terminar su cigarrillo. En ese mismo instante, 15 disparos más silenciosos atravesaron la madrugada. 15 guardias cayeron simultáneamente. Los japoneses adentro de la plantación no escucharon nada. El viento seguía soplando. Los grillos seguían cantando. La muerte había llegado y partido sin hacer ruido. Durante las siguientes 2 horas, los francotiradores trabajaron metódicamente. Cada 30 minutos, un guardia nuevo salía de la casa principal para relevar a los guardias exteriores. Cada 30 minutos, ese guardia moría antes de darse cuenta de que los hombres que venía a reemplazar ya estaban muertos. A las 07:30 horas, no quedaba un solo soldado japonés vivo en el perímetro exterior. El equipo de asalto, compuesto por 12 marines armados con pistolas con silenciador y cuchillos, se infiltró sin disparar un tiro. 20 minutos después, Morrison recibió la transmisión que esperaba. Objetivo capturado. Repito, general enemigo en custodia. 0 bajas americanas. Miguel bajó de su árbol con las piernas entumecidas después de 4 horas inmóvil. Jackson lo esperaba abajo, sonriendo. 6 hombres con tus armas fantasmas acaban de capturar a un general japonés sin que nadie disparara un rifle de verdad. Esto va a estar en los libros de historia. Miguel desenroscó el aniquilador letal, que estaba tibio pero no caliente. Los libros de historia nunca mencionan las armas, solo las batallas. Jackson negó con la cabeza. Esta arma es la batalla, hermano. Cambiaste la forma en que se libra esta guerra. Pero la gloria fue breve. El 12 de noviembre, durante una patrulla de rutina cerca de la costa este, el pelotón de Miguel cayó en una emboscada japonesa perfectamente ejecutada. Estaban cruzando un claro cuando las ametralladoras abrieron fuego desde 3 direcciones. Thompson murió instantáneamente, su cuerpo destrozado por balas de calibre pesado. Rodríguez perdió su brazo izquierdo. Jackson recibió un disparo en el abdomen. Miguel se lanzó detrás de un tronco caído, sintiendo cómo las balas arrancaban pedazos de corteza a centímetros de su cabeza. El aire se llenó del olor a pólvora y sangre. Durante 20 minutos, el pelotón permaneció inmovilizado. Cada vez que alguien intentaba moverse, las ametralladoras rugían. Miguel observó a Jackson sangrando en el suelo. A 10 metros de distancia, demasiado lejos para arrastrarse sin ser alcanzado. Podía escuchar su respiración cada vez más débil. El radio estaba destruido, no venía ayuda. Si no hacían algo pronto, morirían todos allí. Miguel miró su rifle con el aniquilador letal. Luego miró las posiciones de las ametralladoras. Podía identificar 3 nidos, uno a las 10 en punto, otro a las 2, un tercero a las 6. Cada uno tenía al menos 2 artilleros. Tomó una decisión que sabía podía ser su última. Se puso de pie y corrió hacia la izquierda, dibujando el fuego de la ametralladora de las 2 en punto. Las balas trazaron líneas mortales a través del aire. Pero Miguel se lanzó detrás de otro árbol justo a tiempo. Desde esa nueva posición tenía ángulo sobre el nido enemigo. Apuntó cuidadosamente, exhaló, disparó.
El artillero principal cayó hacia atrás. Antes de que el segundo artillero reaccionara, Miguel disparó nuevamente. 2 hombres muertos, sin que las otras ametralladoras supieran desde dónde. Se movió otra vez, corriendo en zigzag, mientras las balas perseguían sus pasos. Alcanzó otra posición que le daba vista al nido de las 10. El ángulo era imposible, casi 90 grados lateral. Tendría que compensar por viento, gravedad y la curvatura de su propia bala. Su padre le había enseñado que el metal siempre encuentra su camino si confías en él. Miguel confió. Disparó. La bala viajó 80 metros, curvándose ligeramente con el viento, antes de atravesar el cráneo del artillero. El segundo hombre en ese nido comenzó a girar la ametralladora hacia la dirección aproximada del disparo. Miguel lo eliminó antes de que completara el giro. Quedaba un nido, el de las 6, directamente detrás de donde Jackson yacía sangrando. Miguel no tenía ángulo. Para alcanzar ese nido, tendría que exponerse completamente. Era un tiro suicida. Pero Jackson había dejado de moverse. No había tiempo para estrategias elaboradas. Miguel se puso de pie, corrió directamente hacia el fuego enemigo, disparando mientras corría. El primer tiro falló. El segundo alcanzó al artillero en el hombro. El tercer tiro, disparado mientras Miguel se lanzaba al suelo, atravesó el pecho del segundo artillero. El silencio cayó sobre el claro como una manta pesada. Miguel se arrastró hasta Jackson, presionando sus manos contra la herida abdominal. «Aguanta, hermano, aguanta». Jackson tosió sangre, sonriendo débilmente. «Tu arma fantasma me salvó el trasero otra vez». Jackson sobrevivió. Lo evacuaron en helicóptero junto con los otros heridos, y Miguel nunca volvió a verlo después de ese día. Años más tarde recibió una carta desde California. Jackson escribía que se había casado, que tenía 2 hijas, que trabajaba como maestro de escuela. La carta terminaba con una línea que Miguel guardó hasta su muerte. «Cada mañana cuando despierto, recuerdo que estoy vivo porque un mecánico filipino decidió que el silencio valía más que las reglas». La guerra terminó en agosto de 1945. Miguel regresó a Manila para encontrar su pueblo en ruinas, su casa quemada, y la noticia de que su padre había muerto durante la ocupación japonesa. Entre los escombros de la herrería familiar encontró el yunque de Tomás, ennegrecido pero intacto. Lo limpió con sus propias manos y lo instaló en un nuevo taller que construyó con madera recuperada. Durante 50 años, Miguel trabajó ese yunque fabricando herramientas agrícolas, cuchillos de cocina, bisagras para puertas. Nunca habló de la guerra. Cuando los jóvenes del pueblo le preguntaban sobre las cicatrices en sus brazos, solo decía: «Viejas historias que ya no importan». El aniquilador letal nunca fue producido en masa. Después de la guerra, el ejército estadounidense clasificó el diseño y lo archivó junto con docenas de otras invenciones experimentales que consideraban demasiado rudimentarias para estandarizar. Pero el principio que Miguel había descubierto, el uso de cámaras de expansión y materiales absorbentes para suprimir sonido, se convirtió en la base de todos los supresores militares modernos. El Dr. Weiss publicó un artículo técnico en 1947 sobre diseño intuitivo en ingeniería de armamento bajo condiciones de campo. Nunca mencionó el nombre de Miguel, pero dedicó el artículo a los herreros que entienden el metal mejor que los ingenieros. Miguel Santos murió en 1998, a los 76 años, rodeado por sus nietos en el mismo pueblo donde había nacido. En su funeral, un anciano estadounidense apareció sin avisar. Era Morrison, el capitán de inteligencia, ahora con 83 años y caminando con bastón. Colocó una medalla sobre el ataúd. La estrella de bronce que Hastings había recomendado 53 años antes, pero que nunca fue oficialmente otorgada. «Algunas deudas», dijo Morrison con voz quebrada, «tardan toda una vida en pagarse.
Hoy, en el Museo del Cuerpo de Marines en Cuántico, hay una pequeña vitrina dedicada a innovaciones de campo del Pacífico. Entre granadas improvisadas y radios modificados, reposa un cilindro de acero corroído, con capas visibles de caucho vulcanizado y fibras de coco. La placa dice: Supresor de sonido experimental, Filipinas 1944, fabricante desconocido. Pero los marines que se detienen frente a esa vitrina, los que han servido, los que han disparado en silencio, conocen la verdad. Ese dispositivo no fue fabricado por un desconocido. Fue fabricado por un hombre que entendió que a veces salvar vidas requiere desobedecer, que a veces el coraje suena como un susurro, y que las mejores armas no son las que gritan más fuerte, sino las que permiten a los buenos soldados regresar a casa. El legado de Miguel Santos no está en los libros de historia ni en las medallas archivadas. Está en cada disparo silencioso que protege en lugar de provocar, en cada francotirador que elige el momento preciso en lugar de la violencia indiscriminada, en cada innovador que mira basura y ve salvación. Porque al final, Miguel no inventó una forma mejor de matar. Inventó una forma mejor de proteger. Y esa diferencia, tan silenciosa como el arma que fabricó, resuena todavía en cada selva, en cada montaña, en cada campo de batalla donde los hombres buenos deciden que algunas reglas están hechas para romperse cuando las vidas que amas dependen de tu coraje para hacerlo.